Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este sábado 3 de junio. Nos quedan después de hoy 2 secciones para finalizar con esta homilía del 17 de febrero de 1980. Estamos en la sección de los hechos de la semana, cuando Monseñor, como un papá, como un pastor, como un amigo, como un verdadero arzobispo y pastor, y como un profeta, Monseñor presta su garganta, presta su voz al sentimiento de sus ovejas, al pensamiento de su grey, al sufrimiento de su gente. Hoy vamos a tener a un monseñor que lee cartas de dolor, cartas de sufrimiento, pero que a la vez estas cartas se convierten en cartas de denuncia. La frase que hemos escogido para hoy es precisamente una denuncia y dice lo siguiente: entre estas cartas, que sería muy largo enumerar, que llega también la información del ametrallamiento de la residencia de los padres jesuitas el sábado 16 de febrero a las 12:45 de la madrugada. Se escucharon ráfagas de G3 y de ametralladoras. Se encontraron unos 100 impactos de bala en las puertas exteriores de la casa, en los 2 pisos de su interior y en un carro. Después del tiroteo, se oyó salir un carro a toda velocidad. En esta residencia viven los jesuitas que en los últimos años han sido perseguidos. Recordemos, en 1973, cuando se les enjuició públicamente por asuntos en el externado San José, el asesinato del jesuita Padre Grande, y así otros hechos que demuestran cómo a esta línea sacerdotal se le odia y se le persigue por lo que hemos dicho antes, por su compromiso con el pueblo. Hasta aquí la frase. Un ametrallamiento, una intimidación, pero ya en labios de Monseñor, esto se convierte en una denuncia profética. Cuando estaba en el sepelio del padre Alfonso Navarro, el 11 de mayo de 1977, él dijo una expresión que duele y que la extrañamos hoy: el que toca a un sacerdote, a mí me toca. El que toca a los jesuitas, a mí me toca. Es una expresión tácita de Monseñor. Y sigue en esta sección de la homilía, siguen cartas dolorosas, lamentables, pero las cartas en la voz de Monseñor se vuelven ya una denuncia. Oigamos a Monseñor. Entre estas cartas, que sería muy largo enumerar, me llega también la información del ametrallamiento de la residencia de los padres jesuitas el sábado 16 de febrero a las 12:45 de la madrugada. Se escucharon ráfagas de G3 y de ametralladoras. Se encontraron unos 100 impactos de bala en las puertas exteriores de la casa, en los 2 pisos de su interior y en un carro. Después del tiroteo se oyó salir un carro a toda velocidad. En esta residencia viven los jesuitas que en los últimos años han sido perseguidos. Recordemos en 1973, cuando se les enjuició públicamente por asuntos en el externado San José,
el asesinato del jesuita Padre Grande, y así otros hechos que demuestran pues cómo a esta línea sacerdotal se le odia y se le persigue por lo que hemos dicho antes, por su compromiso con el pueblo. También se ha amenazado a 52 jesuitas que trabajan en Guatemala como reacción contra el documento que de parte de todos los jesuitas de Centroamérica escribieron para denunciar el abuso sistemático del poder, la injusticia económica y el aumento de la violencia indiscriminada y la grave violación de los derechos humanos de la población indígena en Guatemala. Nuestra revista Búsqueda, se la recomiendo mucho, trae un artículo sobre el padre Rafael Palacios, asesinado el 20 de junio del año recién pasado, y el padre José Alirio Napoleón Macías, asesinado el 4 de agosto. Se ha hecho una recopilación de documentos, de testimonios, de escritos, que reflejan que estos sacerdotes están muy lejos de ser infiltradores de comunismo y sí son verdaderos mensajeros del Evangelio de Jesucristo. Recibo una carta también sumamente triste de Juan Alcides Guardado, que se dirigía a su casita en el caserío El Picacho, Cantón La Laguna, de las Vueltas en Chalatenango, y cuando iba de camino le dijeron que no fuera, que todo aquello era una desolación, y de verdad no pudo encontrar ni a su propia mamá, y me encarga que por medio de esta radio se llame a ver si su mamá da muestras de dónde está para irla a encontrar. Qué cosas más absurdas suceden en nuestra patria. Son de allá también, como ya les dije, muchos que están refugiados en la catedral y muchos andan huyendo también de esta ola de terrorismo. Una carta de la señora María Ignacia Rivera de San Agustín en Usulután también llora denunciando el asesinato de su hijo Manuel de Jesús. Deja a su esposa viuda con 6 niños pequeños. El profesor Agustín Osmín Hernández, capturado por 5 agentes de seguridad el 12 de febrero a las 11:30 de la mañana en Aguilares, también está preocupada por él, su esposa y la comunidad de Sacamil. Ojalá esta advertencia sirva para acelerar su libertad o ponerlo en los tribunales como es justo. También han llegado testimonios de solidaridad por el ametrallamiento contra la casa del profesor Guillermo Galván. Amenazas de muerte ha recibido el doctor Roberto Lara Velado. Les conocemos su trayectoria honrada. Llegamos a la sección de la palabra de Dios en este sábado 3 de junio. Terminamos ya la semana octava, la octava semana del tiempo ordinario. Vamos a contemplar hoy un Jesús quizá pocas veces valorado, pocas veces estimado, pero yo quiero que en este programa, en esta sección, en esta segunda parte, usted y yo le demos el valor que Jesús merece en esta sentencia que vamos a escuchar. En la primera lectura vamos avanzando con el libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 51, versículos del 17 al 27, y dice lo siguiente: Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes de torcerme,
deseé la sabiduría con toda el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo que madura y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente siguiendo sus huellas. Desde joven presté oído un poco para recibirla y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcance, no me avergonzaré. Mi alma se pegó a ella y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas, la mimaré, la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con pureza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sigo lamentando. ¿Por qué este libro no lo tienen los hermanos en las Biblias de la Iglesia Evangélica? Miren todo lo que se pierden. Buscar la sabiduría es la mejor tarea de cualquier persona. Desde joven la busqué, la deseé. Cuando la encuentre no me avergonzaré. Voy a saborear esta sabiduría. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan aquella famosa oración del rey Salomón. No te pido riqueza, ni oro, ni plata, ni poder. Solo te pido sabiduría. Y Dios le dice, por haber pedido sabiduría, te voy a dar sabiduría y te voy a dar también poder y riqueza. ¿Se acuerdan de esa oración de Salomón? Ahora la pregunta para contraponer, para cotejar esta sabiduría que nos presenta el libro del Eclesiástico, vamos a ver qué pasó con Salomón. ¿Qué hizo Salomón con la sabiduría que Dios le dio? El rey Saúl es el primer rey del pueblo de Israel. El pueblo se cansó de tener solo jueces y dijeron, queremos un rey. Y ese rey ocupó el lugar de Dios. Queremos un rey. Dios le dice a Samuel preocupado porque él es juez y lo están despreciando. Le dice, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Ellos apartan a Dios como rey y ponen ellos a su rey. Bueno, dales a Saúl. Saúl se portó mal, dales a David. David hace lo suyo y fue hasta hoy en la historia el mejor rey que ha tenido Israel. Después de David lo sucedió Salomón. Lo que logró David, la unificación del pueblo, la demarcación de un territorio, el establecimiento de tributos para mantener el reino, Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado. Saúl permitió que muchos y muchas vinieran a ocupar tierra de Israel y construyeran altares, templos para adorar a otros dioses. Salomón tuvo 250 esposas
750 concubinas, amantes, y la hija del faraón de Egipto, 1001 mujeres. Dios desprecia la idolatría. Salomón la permitió. Por eso Salomón, cuando muere, deja un reino dividido, norte y sur, y jamás volvieron a ser un solo reino. El norte, Israel, su capital Samaria; el sur, el reino de Judá, su capital Jerusalén; los judíos y los samaritanos, enemigos eternos, nunca se unificaron. ¿Qué pasó con esa sabiduría? ¿Para qué sirvió la sabiduría? No la honraron, no la mimaron, no la contemplaron. Vamos a ver qué pasa con esa sabiduría en el Nuevo Testamento con Jesús. Marcos 11, del 27 al 33, dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero si decimos que es de los hombres, pero temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El tema de la autoridad tiene que venir de la sabiduría. Si alguien ejerce una autoridad sin sabiduría, sin la sabiduría divina, no es autoridad, es autoritarismo, es prepotencia, es arrogancia. Esto es lo que pasaba con el Sanedrín. Ellos creían tener autoridad, y lo que tenían era poder, autoritarismo. Autoridad no. La autoridad la tiene Jesús. El autoritarismo, los autoritarios, los usurpadores de la autoridad, interrogan: ¿con qué autoridad haces esto? Me imagino yo a Jesús, que ha dejado palabras, frases universales como esta. Si me contestan a esta pregunta, les digo con qué autoridad. Los interrogadores son interrogados. Ustedes me preguntan, bueno, yo también les voy a preguntar. Jesús tiene autoridad. El Sanedrín tiene autoritarismo. A ver, interroguémonos pues. Ustedes me preguntan y yo les pregunto. A ver, estamos en el mismo nivel de interrogación. Ustedes me preguntan, yo les pregunto.
Ustedes quieren saber con qué autoridad yo hago esto de echar a los mercaderes del templo y decir que la casa de mi Padre es casa de oración. Muy bien, ahora yo les pregunto, ¿el bautismo de Juan es cosa de Dios o cosa de los hombres? Ahí se acaba el autoritarismo. Porque la autoridad siempre viene de la sabiduría de Dios. Cuando no hay sabiduría de Dios, entonces solo queda el autoritarismo. Y ellos tienen autoritarismo, no tienen autoridad. Si hubieran tenido autoridad, hubieran tenido que darse golpes de pecho. Sí, el bautismo de Juan viene de Dios, pero no tienen autoridad. Por eso contestaron, no sabemos. Muy bien, como ustedes no saben, entonces yo no les voy a decir con qué autoridad hago esto que hago. El libro del Eclesiástico exalta la palabra sabiduría. La sabiduría que maneja Jesús viene de Dios. Por eso es fuerte Jesús, porque tiene sabiduría divina. Por eso fue fuerte Monseñor Romero, porque tenía sabiduría divina. Por eso algunas veces usted y yo tenemos, aunque sea hilitos de sabiduría, aunque sea un poquito, porque la sabiduría viene de Dios. Y Dios nos da la sabiduría que necesitamos. No nos da más, no nos da menos, solo la que necesitamos. El día que usted decidió contraer matrimonio, Dios le dio esa sabiduría. El día que ustedes y yo decidimos consagrarnos religiosas o como laicos consagrados, yo como sacerdote, hubo un hilito de sabiduría y dijimos sí. A la hora de establecer un buen negocio, hay un hilito de sabiduría. Y por eso no nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, Dios nos da otro hilito de sabiduría para corregir ese error que hemos cometido. Y al corregir el error cometido, entonces llega la satisfacción. Jesús nunca se equivocó. Tenía no un hilito, sino un cable grandote, una cuerda, un lazo grandote de sabiduría. Por eso esa sabiduría de Jesús nunca se reventó. Monseñor Romero tenía un gran cable de sabiduría de Dios. Y esa sabiduría nunca se reventó, nunca se rompió. Así es Dios con nosotros y nosotras. Quiera Dios que usted y yo hagamos vida ese libro del Eclesiástico. Si no lo tiene en su Biblia, no se preocupe, búsquelo. Aquí en internet se encuentra ese libro eclesiástico. Saboreemos esas palabras. Desde joven deseé, perseguí la sabiduría. Y cuando la alcance, no me avergonzaré. Bendiciones para todos y para todas.